Saludos hermanos, Dios les bendiga. Una vez más tenemos el privilegio, el honor de compartir de su palabra y aprender un poco de ella a través de algunas reflexiones que me parecen pertinentes en el momento histórico que vivimos, en las circunstancias específicas en las que estamos. Vamos a pensar un poquito sobre esto, a reflexionar un poquito sobre esto. ¿Y qué dice la palabra de Dios en términos de su iglesia y para su iglesia en estos difíciles tiempos que, pasamos? Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir la dirección de Dios. Padre Celestial, te alabamos. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad y en ella estamos cimentados, oh Dios. No hay cosa más cierta, no hay cosa más firme que tu palabra. Tu palabra no pasará como prometiste y en ello confiamos, Padre. Permite que podamos aprender y entender tu mensaje y lo que quieres que entendamos y sepamos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se denomina Cimentados en la Verdad. Y vamos a tomar como texto inicial en el libro de los Salmos, capítulo 11, Salmo 11, versículo 3. Tómense un tiempo para buscarlo. Y dice de la siguiente manera: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Se pregunta David en ese salmo, ¿correcto? ¿Cuáles fundamentos? ¿Cómo impacta eso en la vida del justo? Si vemos en el contexto inmediato, los dos versículos anteriores, él comienza con una declaración muy contundente. Él dice, yo confío en Dios, yo confío en Jehová. Y luego dice, ¿por qué me dicen que escape al monte cual ave? Mientras los malos entesan su arco y preparan sus flechas contra los rectos. Es en ese contexto inmediato que él manifiesta si se destruyen los fundamentos. David estaba asediado, estaba rodeado por sus enemigos, estaba perseguido y le sugerían que huyera. Parece que la expresión que utiliza es, ¿pero por qué voy a huir si yo confío en mi Dios? Y hay una expresión que pudiera ser bastante dura, porque la pregunta que se hace es, ¿quieren que escape como gallina? ¿Acaso no confío yo en Dios? Y entonces se pregunta, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Y me gustaría establecer un paralelismo y traer a este momento esa declaración y esa circunstancia. David, como decía, hace esa expresión en el contexto de un asedio, de una persecución, cuando dice que los malvados están preparando todas sus armas para destruir a los justos. Y si nosotros nos contextualizamos hoy, podemos decir que la verdad y la iglesia está bajo asedio continuo. Eso ha sido parte de la historia a través de todos los miles de años, ¿verdad? La iglesia y el mensaje del evangelio ha sido perseguido de muchas maneras a través de todos los siglos. Pero en este momento específico, la persecución o el asedio o la amenaza a la verdad es bien particular y quizá muy diferente a la de muchas épocas anteriores. Y vamos a ver dos aspectos en el cual ese asedio es una realidad en este momento. ¿Correcto? Lo primero es que tenemos un asedio exterior, desde afuera. Y segundo, creo yo que también tenemos un asedio o una amenaza interior. Hay elementos infiltrados dentro
del campo de la iglesia, dentro del campo de la iglesia, del evangelio, que podríamos tildar de la misma manera como una amenaza o un asedio a la verdad. Vamos a partir de lo que significa los fundamentos, la verdad y cómo esa verdad está asediada y desde qué perspectiva podemos verla. En el contexto de las amenazas externas continuas, ¿verdad? En los últimos siglos, los aspectos científicos, académicos y filosóficos se han empeñado en un proceso de secularización de la sociedad. Quiero decir con secularización la desaparición completa de toda idea de Dios, de todo concepto de espiritualidad en el sentido de la relación con Dios, y desaparecerlo de todo el escenario de la vida humana en todas las áreas. Científica, de hecho, desde el punto de vista de la ciencia se pretende justificar la aniquilación de este concepto desde el punto de vista del desempeño en lo político, en la economía, en la educación. En todo sentido, se ha venido dirigiendo todo el ataque y el asedio y la conformación de todo un sistema de pensamiento que secularice la sociedad. ¿Correcto? Hace poco, por ejemplo, me contaba mi hijo, antes de establecerse el criterio de la cuarentena, que su profesora de ciencia hizo una pregunta en su aula de clases y dijo: ¿cómo llegó el agua a la tierra? Cada quien hizo su respuesta y mi hijo me cuenta que él respondió: el agua fue creada por Dios, como todas las cosas que Dios creó. Ella le refutó de inmediato y le dijo: no, el agua llegó a la tierra a través de los impactos de los meteoritos. Ahí se presentó un breve intercambio de ideas, ¿verdad? Y ella cortó, y no por lo sano precisamente, cuando dijo: bueno, yo respeto tu postura religiosa, así lo manifestó, pero estamos hablando de ciencia, y cuando hablamos de ciencia no podemos hablar de la Biblia. Y allí tenemos la forma de pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo comienza la palabra de Dios? ¿Cuáles son las primeras palabras con las que comienza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si nosotros observamos la cultura hebrea, todo el Antiguo Testamento, cuando leemos todo eso, determinamos que bajo ningún concepto se pone en duda ni se pretende demostrar que Dios existe y que Dios está. Eso se da por hechos. No hay que probar. Por el contrario, David dice en el Salmo 19, por ejemplo, como en muchos otros: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, la palabra de Dios parte de un presupuesto. Dios existe, Dios es. Y no es que nosotros lo asumamos como lo asumen los matemáticos, por ejemplo, que cuando van a plantearse problemas desde la geometría, parten de los axiomas. Recuerden ustedes que un axioma es una declaración que no necesita ser demostrada. Y desde ese punto de vista, desarrollan los teoremas, los corolarios, las teorías. ¿Correcto? Si en ese campo de las llamadas ciencias se permite partir de una declaración indemostrable, innecesaria de demostrar, ¿cuánto más nosotros podemos partir de que Dios existe? Y lo otro importante es que nosotros no inventamos a Dios, nosotros conocemos a Dios porque Él se reveló. En el versículo que citábamos del Salmo 19, entendemos esa primera revelación. Dios se evidencia por la naturaleza y por todo lo creado. Y se reveló a sí mismo en su palabra. Cuando Él se aparece a Moisés en la zarza, Él dice: diles que yo soy, me envió a vosotros. Yo soy el que es en sí mismo y que se manifestó. Nosotros no pudimos haber inventado a Dios. Él se manifestó a nosotros. Juan, allá en una de sus epístolas, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
Pues bien, todo el proceso académico, científico, filosófico que ha asignado la humanidad en los últimos siglos está dirigido a la exclusión de esa idea. ¿Correcto? Por eso hablábamos de la secularización y sobre esa base consideramos que eso es una amenaza, ¿verdad? En el sentido de que usted no puede borrar la realidad de Dios porque se le antoja o porque no le conviene o porque no le gusta. Si usted dice que Dios no está, pues Él sigue estando. Pero desde el punto de vista del impacto en la sociedad y en la civilización, es terrible, porque las consecuencias son atroces y de eso se trata lo que vamos a ver acá. El otro aspecto que quiso reforzar en el siglo XIX esa situación fue la teoría de la evolución y ha sido uno de los efectos más dañinos en ese proceso de secularización. De hecho, hay científicos cristianos que aceptan un tipo de creación por evolución, transigiendo frente a lo que la palabra de Dios dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. De modo pues que ese proceso que comienza desde el pensamiento y el ataque a la mente, el ataque al sentido de la racionalidad y de la fe, nos expone seriamente a esa situación. El otro aspecto interesante que se está viendo y como consecuencia lógica de la desaparición o de la ignorancia o de ignorar deliberadamente la presencia de Dios y de sentirse responsable ante Él es el conjunto de ideologías que en los diferentes aspectos de la vida están impactando. Por ejemplo, ya estamos en el punto extremo de la agenda abortista por todas partes, en el punto extremo de la ideología de género, violando todo lo que tiene que ver con los aspectos naturales y lógicos e indiscutibles de la biología y de la genética, ¿correcto? Entonces, aspectos incluso físicos pretenden llevarse al plano ideológico o al plano de la mera percepción de lo que cada quien quiere sentir. Es decir, el hombre que dice sentirse mujer y está atrapado en un cuerpo de hombre, pues pretenden que validemos ese tipo de conceptos y descartemos lo que Dios al respecto sentencia contundentemente en su palabra. La agenda abortista es algo terrible. Leía hace unos días atrás que en el 2019 en el mundo hubo alrededor de 50 millones de abortos, es decir, 50 millones de asesinatos impunes ante seres indefensos. El otro aspecto que no se detiene, y es importante destacar que dentro de todo este momento que estamos viviendo sobre la detención del mundo por la cuestión del confinamiento y el COVID-19, se ha detenido la economía, se ha detenido las actividades fundamentales de ciertas cosas, se ha prohibido las reuniones públicas, entre las cuales están las reuniones de las iglesias, pero la agenda pedófila no se ha detenido. La acción de las redes sociales no ceja en su empeño de imponernos su ideología y su agenda. Estamos en un punto ya donde ya los sectores pedófilos ya no se ocultan, ya no disimulan, no se esconden, sino que están demandando un derecho a ser reconocidos. Y estamos hablando de pedofilia, hermanos. Y el descaro llega al extremo de que hay lo que se llama en estas cosas lobbies, es decir, elementos financiadores e impulsadores para lograr que se reconozcan a través de los estados y de las leyes y a través de derechos. El asunto está tan invertido que al parecer los que tenemos que disculparnos por reconocernos heterosexuales o por tener cierta moral somos nosotros y los que también son ellos. La cosa no ha comenzado de la noche a la mañana, ha sido un proceso sutil que, como les decía, comienza desde la filosofía, desde la ciencia, donde se comienza a argumentar un conjunto de creencias disfrazadas de basamento y racionalidad científica,
sobre las cuales se va excluyendo la idea y el sentido de responsabilidad ante Dios y se va impulsando. De modo que los acorralados y los que pretenden ser mayoría son ellos, y los rectos, los que pretenden mantener los principios que Dios ha establecido, somos los que estamos fuera de tónica, arrinconados, y somos los enemigos a vencer y los enemigos a derrotar. Esa es la concepción actual en general del mundo, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que como en los días de Sodoma y como en los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. Y eso es exactamente lo que estamos viviendo. La discusión de todo este tipo de cosas se fundamenta, por supuesto, en una serie de razonamientos, teorías y argumentos que pretenden ser válidos desde la perspectiva de cada uno de estos individuos que lo proponen. Por supuesto, el aspecto que tiene una bandera muy particular hoy en día es el llamado movimiento del nuevo ateísmo, que ha tenido un impulso muy fuerte y, por supuesto, favorecido a través de las redes sociales. En YouTube vemos conferencias de individuos como Richard Dawkins o del fallecido Christopher Hitchens o el otro Sam Harris, que han escrito libros que se han constituido inmediatamente en bestsellers y que tienen que ver con la idea del ateísmo. Decía el pastor Antonio Cruz, un pastor español, que dicho sea de paso es un científico, el hombre es un doctor en biología, pero también es teólogo y es pastor y ha escrito muchos libros sobre la defensa del Evangelio, la defensa de la verdad de la Biblia, incluso desde su perspectiva científica. Como les decía, el doctor Antonio Cruz es un biólogo muy reconocido en su país y en el mundo, y no ha tenido ningún empacho en declararse cristiano, hijo de Dios y predicador de Jesucristo. Y él decía algo interesante en una de sus conferencias. Decía que el nuevo ateísmo no es tanto el concepto de convocar a la gente a ser atea, sino el concepto del antidios de manera enfática y dirigido a destruir y erradicar cualquier concepto, cualquier idea de religión en el sentido, cuando hablo de religión me refiero a la fe de Jesucristo, por supuesto, a la relación del hombre con Dios. No hablo de religión en el sentido ritual, porque si entendemos que hay muchas religiones que son paganas, que pretenden autocomplacerse a través de sus cumplimientos de rituales y pretender satisfacer a Dios a través de esos elementos. Sabemos que cuando hablo de religión, en este contexto, estamos hablando de nuestra relación con Dios. Hablo de religión porque estoy hablando desde la perspectiva de los que persiguen estas cosas. Y él decía el doctor Antonio Cruz, que se trataba de erradicar y de convocar a los estados del mundo, y hacia allá está dirigida la cosa, a establecer leyes sobre la exclusión de todo tipo de predicación de la palabra de Dios como una amenaza. Es decir, dicen ellos, la religión es una amenaza, es un peligro, y eso tiene que ser erradicado. Entonces no se trata solamente de imponer una idea de que Dios no existe o de que sí existe en una discusión factible, sino de erradicar y atacar todo lo que tenga que ver y todos aquellos que tengan que ver con esto. Y someter incluso a la gente a través de normas estatales sobre los principios y prácticas que esto conlleve. De modo que el ataque es furioso, como bien lo describe David en el versículo 2 del Salmo 11, los malvados preparan su arco y lanzan las flechas, y pretenden lanzar las flechas contra los rectos. Por supuesto, en las escuelas, nuestros muchachos, en las universidades, nuestros jóvenes, están expuestos a todas estas tendencias y enseñanzas. De modo que cuando el joven de hoy, el hombre de hoy, no es confrontado con la palabra de Dios, sino que es bombardeado con todo este tipo de cosas, pues la verdad queda relegada y oculta. Nuestros hijos, nosotros los que creemos en la verdad, los que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador y que hemos enseñado a nuestros hijos la verdad de la palabra en nuestras casas
y que han recibido cierta formación en nuestras iglesias, pues se ven confrontados en conflicto cuando son expuestos y evaluados sobre la base de tales perspectivas. Entonces, el ataque, hermanos, hoy en día, contrario a aquella persecución física que se vivió en el Imperio Romano y que existe todavía en algunos países, ciertamente, pero el énfasis hoy en día no es la persecución física. Cuando en el Imperio Romano la iglesia fue perseguida, de esa manera creció más. Y yo creo que en ese sentido el enemigo se dio cuenta que la táctica era otra, que la táctica era atacar la verdad, atacar la palabra de Dios. El otro aspecto, hermanos, que podemos ver es identificar dentro de todo esto cómo ha sido moldeado el hombre de hoy. Decía este doctor Antonio Cruz, citando a algunos sociólogos actuales, que definen al hombre de hoy como un hombre light, en el sentido intelectual, en el sentido espiritual, en el sentido de su estilo de vida. El hombre de hoy es concebido, según estos sociólogos, como un hombre light. Mucha información, expuesto a mucha información, expuesto a muchas cosas, a la tecnología, está expuesto al inmediatismo, al ya, ¿ok? Estamos en la civilización y en la época del precocido, ¿ok? Del instantáneo, y esa instantaneidad ha sido abarcada también en lo intelectual y en lo moral y en lo espiritual. Todo está concebido para que las cosas se den inmediatamente, lo más simple, sencilla y menos profunda posible. Alguien definía algunos, como 5 aspectos de las características del hombre de hoy, y que coinciden bastante, y son el fiel cumplimiento de lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda epístola, capítulo 3, los versículos 1 al 8. Y ya veremos cómo se concilia esto. Se dice que el hombre de hoy es un hombre hedonista. El hedonismo es la búsqueda del placer, la búsqueda de la continua satisfacción. El hombre de hoy los jóvenes de hoy están concentrados y dedicados a la obtención del placer, de todo tipo de placer, de todo aquello que lo satisfaga y que lo haga sentir feliz, ¿verdad? El aspecto sensual. Todas las corrientes, todo el cine, la televisión, la literatura está dirigida hacia el concepto del derecho, de que el hombre tiene que ser feliz, pero desde el punto de vista de una felicidad que lo lleve a satisfacer todas las cosas que lo hagan sentir bien consigo mismo desde una perspectiva de satisfacción. Algo así como lo que define Santiago como sus propias concupiscencias. Es cierto que esto no es nuevo. La humanidad desde su caída se ha movido en ese escenario, pero esta época ha sido crucial para el desarrollo de este tipo de pensamiento, ¿verdad? El otro aspecto que caracteriza al hombre de hoy es el consumismo. En la civilización actual, en el sistema actual, cuando usted no es un consumidor, usted es una carga para la economía, para el Estado. Hay algunos pensadores, hay un pensador australiano, no recuerdo su nombre, que decía que ¿por qué invertir en asilos para ancianos? ¿Verdad? Que son personas que ya no producen, que son personas que desde el punto de vista de la sociedad son una carga y que no tiene sentido sostener e invertir en ese tipo de personas, que cuando la vida productiva del individuo cese, el Estado, ni los sectores financieros, ni ningún tipo, la sociedad no tiene por qué cargar con ese peso, dicen así. Hace poco se citaba a la directora o presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, una señora francesa, a quien se le atribuye, no me consta que lo haya dicho, pero la frase está allí, sea quien sea que lo haya dicho, que el problema de la economía actual es que los ancianos duran mucho. Es decir, uno de los problemas de los avances de la tecnología y de los aspectos del desarrollo de la medicina ha sido que el horizonte de vida, la expectativa de vida del ser humano se ha extendido y eso se ha convertido en un problema porque los ancianos duran mucho. Entonces hay que pagarles pensión. Pensión que, dicho sea de paso, ha sido
ganada, bien ganada por ellos a través de toda su vida laboral y en la cual han invertido para obtenerla. Y ahora se les dice que son una carga y que es un problema que esa gente dure tanto. De modo que ya ni siquiera disimulan ante el hecho de decir que hay que eliminar a esa gente. Eso es parte de la concepción que se tiene de la vida humana. Es decir, el consumismo define la vida humana a partir del utilitarismo económico, el famoso homus economicus que definieron los economistas, y que cuando no produces desde el punto de vista económico ya no sirves. Entonces, la concepción del hombre es reducida al extremo. ¿Y dónde queda aquello de que a imagen de Dios lo creó? ¿Y dónde queda aquello de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna? Entonces Dios está valorando al hombre desde una perspectiva muy distinta a lo que las nuevas tendencias están estableciendo, ¿verdad? El otro hecho que caracteriza al hombre de hoy es la permisividad. No hay límites, la gente vive en un desenfreno total, y esto es lógico porque cuando usted saca a Dios del escenario, usted acaba con todo referente de moralidad, usted acaba con todo referente de límites, de convivencia moral. Si usted quita a Dios del escenario, no hay concepto de moral. Si usted quita a Dios del escenario, no hay valores absolutos. Y parte de lo que se maneja con las nuevas teorías científicas, la posmodernidad, por ejemplo, es el concepto del relativismo. No hay verdad objetiva, dicen ellos. Cada cosa se ve desde el cristal, depende del cristal con que se mire. Todo esto, hermanos, todo este conjunto de pensamientos es el ámbito donde nos movemos como iglesia y es el sistema de pensamiento que impera y que es un sistema absolutamente contrario a Dios y que, por supuesto, se define como enemigo de Dios y como ataque definitivo y frontal y violento para excluirlo y para acabar con aquellos que así se manifiesten. Entonces, sobre ese hecho, vemos como Pablo le explicó a Timoteo, dice, debes saber esto. En los últimos tiempos habrá hombres vanagloriosos, amadores de sí mismos, sin afecto natural, contenciosos, desobedientes a los padres. Es decir, Pablo hace 2000 años hizo una descripción exacta a partir de lo que él estaba viendo y de lo que, por supuesto, el Espíritu Santo le estaba manifestando, le estaba iluminando, sobre lo que sería este tiempo que precisamente estamos viviendo. Otro aspecto importante que Pablo le dice a Timoteo en esa epístola está en el capítulo 4 de esa misma epístola segunda de Timoteo, cuando le dice en el versículo 3 y 4, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es exactamente lo que estamos diciendo. Sus propios, ¿qué es una concupiscencia? Los más bajos deseos del ser humano. La tendencia humana de llevar a cabo todo aquello que se le ocurra, pero dentro de los más bajos instintos, dentro de los desafueros más extremos y sin ningún tipo de límite. Y Pablo ya le advierte a Timoteo que esa sería la realidad de la época que nosotros estamos viviendo. Dice, y apartarán la verdad de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Qué bien lo definió Pablo en 4 o 5 líneas, ¿verdad? Tal como lo estamos viendo. Todo lo que podemos ver en el sistema de pensamiento de la sociedad actual está basado en hombres que, sobre la base de sus propios instintos y bajos deseos, han impuesto supuestas verdades que no son más que fábulas y que son totalmente contrarias a Dios. Ese, hermanos, es el escenario en el cual se está moviendo nuestra iglesia, nuestro mundo, el pueblo de Dios hoy en día. El otro aspecto, el ataque desde adentro. ¿Qué pasa mientras eso ocurre y mientras el asedio está allí? ¿Qué pasa dentro de las iglesias en un sentido general? ¿Ok? Estoy hablando, voy a generalizar lo que está pasando desde el punto de vista doctrinal o teológico o de la predicación
del concepto del desempeño de esa percepción que nosotros llamamos iglesias o mundo cristiano en relación a esto. Pues hermanos, estamos viviendo también una época donde se ha relajado la enseñanza y la confrontación de la verdad de la palabra de Dios. Se ha minimizado en muchos sentidos, no solamente en términos de tiempo de exposición, sino en términos de profundidad de estudio y de abordaje de interpretación, ¿verdad? Hoy escuchamos predicadores, dicho sea de paso, autodenominados con la gran diversidad de títulos que se les antoje ponerse. Van desde profetas, apóstoles, patriarcas, y van subiendo de nivel según la tendencia que vayan asumiendo y la necesidad de control y de autopromoción que tienen. Y eso los ha llevado a un sistema de predicación que está dirigido a convocar gente, a generar un prosélito, ¿verdad? Un conjunto de seguidores que satisfaga sus apetencias y su avaricia. De modo que la gente es llevada ya no con una confrontación de la palabra de Dios desde el punto de vista de la responsabilidad ante Él, desde el punto de vista del arrepentimiento, desde el punto de vista de la adoración a Dios, sino que está siendo llevada en el sentido de una exaltación de la personalidad humana, una exaltación humanista del individuo, una serie de mensajes psicológicos, cosas como saca el campeón que está en ti, reclama lo que te pertenece de este mundo, y de hecho lo que pretenden reclamar son las cosas materiales que el mundo ofrece, utilizando, mal interpretando y descontextualizando muchas porciones de la palabra de Dios para justificar su mensaje. Desde luego, estos individuos, que son muchos más de los que nosotros quisiéramos, están llevando a esa gente a su propia destrucción junto con ellos, pero además la percepción que hay de iglesia, de evangelio, de el pueblo que pudiera ser un referente frente a lo que acabamos de describir en la parte anterior, pues resulta que el mundo ve que es lo mismo. ¿Okay? Hoy tenemos celebridades cristianas reclamando millones, ganando premios Grammys, moviéndose en paridad, vamos a decir así, de las celebridades de Hollywood dentro de ese mundo tan pervertido que conocemos y que últimamente, por cierto, han salido cada vez más cosas en evidencia. Y entonces se utiliza la palabra de Dios como un elemento de catapultarse y decir, los cristianos tenemos derecho a estar en esos escenarios porque no somos seres extraterrestres y además tenemos derecho a reclamar esos privilegios. Y la enseñanza entonces viene a ser una enseñanza dirigida al aspecto emotivo, al aspecto meramente motivacional que solamente exalta el ego. Recuerden que estamos en una sociedad que uno de los aspectos también es el egocentrismo, y entonces lo que se está predicando dentro de ciertos sectores, no todos, gracias a Dios, yo creo que sigue habiendo un remanente, como le dijo Dios a Elías respecto a Israel, me he reservado un remanente, pero ellos pretenden, ¿verdad?, ocupar espacios de poder, de dinero, de celebridad, de estatus, utilizando este mensaje. Y mucha gente es arrastrada porque está buscando eso. ¿Ok? Ese segundo aspecto sería el ataque interno, cuando usted no se diferencia, usted se subsume y queda oculto en la realidad del sistema y no hay una diferenciación y no hay una distancia real de un mensaje y otro, de modo que todo se vuelve hacia aquel lado. ¿Qué tiene que hacer entonces la iglesia frente a todo esto, hermanos? Sustentarse. Por eso decía David, si los fundamentos se pierden, si nosotros perdemos ese fundamento, ¿qué haremos los justos? Si los que tienen la verdad caen en la misma trampa, ¿qué va a ser del justo? ¿Dónde está la esperanza? Miren, hermanos, piensen en algo. Fíjense la superficialidad y el impacto tan determinante que esto ha tenido. Estamos en cuarentena en el mundo. La economía está detenida.
Muchas personas han perdido sus empleos. Se dice que en Estados Unidos hay alrededor de 30 millones de desempleados a partir de estas últimas semanas. Está de más decir la realidad que estamos viviendo en nuestros países, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Como nunca, Netflix y Amazon han tenido las mayores ventas de su historia en este momento. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos ocupados? ¿A qué nos atenemos cuando en medio de toda esa crisis terminamos viendo que hay sectores como Netflix, películas, y vaya que no es precisamente el mejor mensaje, o Amazon vendiéndonos cosas aunque estamos confinados en nuestras casas? No tenemos derecho a salir, no tenemos derecho a reunirnos, pero sentados en nuestras casas con el señor Internet, que no digo que sea malo porque es mucho lo que podemos aprovechar de él, pero lo único que está resultando es que Amazon y Netflix, por ejemplo, están obteniendo las mejores ganancias de su historia. Es una burla, ¿verdad? Es una cosa inclemente. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la respuesta de la iglesia frente a todo eso? En primera de Pedro, la primera carta de Pedro, del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 15, nos da una idea de la identidad y la misión. Dice Pedro allí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a la luz. Vuelvo a enfatizar, hermanos, eso no es una declaración donde Pedro dice que somos una élite privilegiada donde podemos sacar el campeón que hay en nosotros. Previamente, antes de esos versículos, Pedro está definiendo de dónde venimos y que hemos sido rescatados, perdonados, ¿ok? Y que hemos sido convertidos en esto por gracia de Dios para anunciar. Hay un propósito al haber sido rescatados y perdonados. No fuimos escogidos por ser una élite privilegiada en el sentido de calificar para un club, sino que fuimos rescatados de lo peor, de la muerte y de la condenación eterna, y que por gracia fuimos perdonados y reconciliados con Dios para anunciar las verdades, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, hoy en día, como nunca, las tinieblas están allí latentes. Pero recuerden algo, el Señor Jesucristo dijo algo impactante: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Aquí no está hablando de una actitud defensiva de la iglesia resistiendo el ataque del infierno. Cuando usted está hablando de que las puertas del infierno no resistirán, significarán que la iglesia va a tomar, desde el punto de vista de la verdad y de la justicia de Dios, lo que le corresponde. Y ahí sí tenemos que decir, tomar lo que le corresponde en el sentido de que las puertas del infierno, si la iglesia asume su rol, las puertas del infierno no resistirán, ¿verdad? Y todo eso puede ser demolido con la verdad de la palabra de Dios. Por supuesto, eso siempre tiene un costo muy alto, pero ya el mayor costo fue pagado en la cruz. Y la garantía del éxito está asegurada en la resurrección y en la tumba vacía. Como dijo Pablo, Cristo ha resucitado, primicias de los que es esto, ¿verdad? El otro aspecto fundamental lo establece Pablo en 1 de Timoteo 3:15, cuando le dice a Timoteo, después que le ha dado una serie de recomendaciones, manifiesta: te he dicho todo esto porque para que sepas cómo conducirte. Si me retraso, le dice Pablo allí en ese versículo, si por alguna razón me retraso, quiero que sepas cómo conducirte en la iglesia de Dios, y la califica de la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Hermanos, eso es lo que somos, la iglesia del Dios viviente. Todo eso que describimos de la realidad del mundo no puede ser el elemento de victoria sobre nosotros, porque nosotros somos la iglesia del Dios viviente. Hace unas semanas atrás decíamos que Dios sigue gobernando, Dios sigue teniendo el control y está sentado en su trono. Y su pueblo es la iglesia del Dios viviente. Y ese pueblo es la base, columna y base de la verdad. Yo creo que todos hemos visto por la escuela, por las fotografías, por el internet, lo que es el templo del Partenón en Grecia, por ejemplo, ¿verdad? Esas estructuras antiquísimas, milenarias,
antes de la época de Pablo inclusive, ya cuando Pablo existía ya eso estaba de miles de años atrás. Y me imagino que Pablo estaba viendo, o de hecho es así, tomando como ejemplo esas figuras, esas estructuras inconmovibles que hasta hoy permanecen. Y le utilizó esa metáfora. Vio las columnas y vio las bases que fueron construidas. Hay un famoso arquitecto que fue el diseñador y constructor de la llamada Acrópolis de Atenas, que fue el famoso Fidias, que fue quien construyó todas esas cosas. Y estaban dirigidas, por cierto, a la adoración a los dioses paganos. Y sin embargo, fíjense lo que hicieron. Pablo ve la figura estructural de aquello y dice, la iglesia es eso. Cuando ve el tipo de base y el tipo de columna que constituyen esas estructuras, dice, eso es la iglesia. Columna y apoyo de la verdad. Y si nosotros somos la columna y el apoyo de la verdad, tenemos entonces que tomar la iniciativa y denunciar y declarar la verdad de Dios, declarar Dios no está muerto, Dios está aquí, nosotros somos un ejemplo de ello, porque hay otra cosa importante, Dios no va a existir porque yo lo declare, ¿verdad? Dios es capaz de defenderse a sí mismo y nosotros simplemente somos sus voceros. Y Él se ha comprometido en respaldar nuestro testimonio para declarar la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese fundamento seguro, firme, inconmovible, es aquel con el que cuenta la iglesia, además de la presencia del Espíritu Santo, que la capacita para ir y demoler las puertas del infierno. ¿Correcto? Entonces, el otro aspecto fundamental, que es también esta mención que voy a hacer es materia para otra temática, cuando el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. ¿Qué hacía la sal? La sal tenía dos funciones, o tres, por lo menos. Fertilizar los suelos. Por eso decía, ustedes son la sal de la tierra. Preservar los alimentos. La iglesia garantiza, es la reserva moral del mundo y garantiza que el mundo no llegue a su extrema. Mientras la iglesia permanezca en el mundo, la depravación del mundo va a tener cierto freno. Mientras el Espíritu Santo esté presente en su iglesia, la decadencia moral, con todo y lo que estamos viendo, aún está frenada. Pero la iglesia debe además, no solamente por su sola presencia, asumir que es un freno de la corrupción, sino que además debe tomar terreno y combatir esa corrupción con la verdad. Combatir toda la falsedad, combatir todo lo que está destruyendo los cimientos de nuestra sociedad, que por supuesto están atacando a la familia en todo sentido. Y la iglesia tiene la respuesta exacta de esa verdad, porque hemos sido capacitados y hemos sido dotados de la verdad de Dios. Dice el Salmo 119 en el versículo 89, tu palabra es eterna en los cielos, dice David, o el autor del Salmo 119, no fue necesariamente David, ¿verdad? De modo entonces, hermanos, para terminar, porque nos hemos extendido esta vez, que el rol de la iglesia es ser no un elemento de resistencia y de defensa, sino un elemento de contención de la corrupción y un elemento de avanzada de la verdad contra todo ese ataque que viene. Por eso David exclamó, voy a escapar cual gallina. Permítanme utilizar esa figura, ¿verdad? ¿Cómo me van a decir que escape al monte cual ave si yo confío en mi Dios? Hermanos, si confiamos en Dios, no nos repleguemos, porque tenemos la verdad incólume, inconmovible del Señor de los señores, del Señor de los cielos, del Creador de los cielos y la tierra. David exclama en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y entonces se responde, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Nada más y nada menos. Eso es lo que le está diciendo. Si el que hizo los cielos y la tierra es mi socorro, no tengo nada que temer. Y entonces puedo derribar las puertas del infierno. Ese es el mensaje que Dios le está dando a la iglesia. ¿Qué vemos en la iglesia, en la descripción del libro de los Hechos respecto a la iglesia? Y vamos a concretar entonces los aspectos. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Retomar la verdad de su palabra, retomar la profundidad de la enseñanza de su palabra, rescatar la
pureza de la sana doctrina de su palabra y sostenernos sobre esa base. No nos podemos sostener, hermanos, ni llevar a cabo nuestra misión si no nos afirmamos en la verdad. Si nos desviamos por una cantidad de teorías y doctrinas y teologías que satisfacen nuestras inquietudes y ambiciones particulares o la de los que las proponen, no cumpliremos la tarea. Tenemos que ser firmes. Acuérdense de aquellos hombres que en el Antiguo Testamento de los profetas, cuando el pueblo se desviaba y el pueblo se corrompía, se levantaba un Jeremías o se levantaba un Daniel o se levantaba un Isaías y denunciaba sin tapujos el pecado del pueblo y daba la opción, porque esa es la otra cosa: vengan a mí y arrepiéntanse, que estoy dispuesto a perdonar. Pero hay que decirlo, y hay que decirlo sobre la base de la palabra de Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto: cuando el Señor Jesucristo dijo, ustedes son la sal de la tierra, lo dijo después que había mencionado, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La iglesia no puede cumplir con su papel de sal y de luz si no tiene hambre y sed de justicia, si no tiene misericordia y la muestra, si no manifiesta lo mismo que expresó el Señor Jesucristo durante su vida en la tierra. El Señor Jesucristo se ocupó de cada detalle de la vida humana, denunció el farisaísmo hipócrita y religioso, denunció el pecado, los llamó como tenía que llamarlos, pero cuando se le acercó el ciego, o se le acercó la mujer del flujo de sangre, o cuando confrontó la situación de la mujer adúltera, dijo, ¿qué quieres que te haga? Ve, no peques más. Lo que pides, recibes. Él estuvo atento a la necesidad y a la demanda de aquella persona que desesperada pedía auxilio. Porque detrás de todo esto, hermanos, hay una humanidad que está en un profundo vacío, en una profunda desesperanza y en una profunda tragedia, ¿verdad? Que está obnubilada por todas estas tendencias materiales, superficiales, pero que detrás de cada una de estas cosas hay una tragedia en cada caso. Y hay una desesperanza. Tenemos suicidios, drogadicción, alcoholismo, destrucción de familia. Y esa es la otra parte que no venden. Mientras nos venden la idea del ateísmo y de la amenaza de la religión, no nos están mostrando, no están haciendo énfasis en toda la destrucción de las vidas que en la tierra, en su vida física están teniendo, y que además en su futuro eterno también habrá destrucción si no se arrepienten. La iglesia entonces tiene que ser ese mensaje misericordioso que mira al de al lado, el que mira al vecino, el que mira a su propio pueblo. En este momento, por ejemplo, donde la iglesia, muchos hermanos están pasando situaciones tan difíciles, la iglesia tiene que mirar y evidenciar la misericordia hacia sus hermanos. Masivamente, no casos aislados de uno que otro, sino masivamente la iglesia tiene que ocuparse de su gente. Si la iglesia no muestra misericordia con su gente, ¿qué le queda para el mundo? No va a mostrar misericordia para el mundo. Eso es importante. ¿Cuál era el resultado de la iglesia que vemos en los Hechos? Que a raíz de esa forma de predicar el evangelio, de predicar la verdad, de denunciar el pecado y el arrepentimiento, y predicar arrepentimiento y ocuparse de las necesidades de la gente, dice, el Señor añadía cada día a su iglesia los que iban siendo salvos. Así lo dice. Cada día añadía, porque la gente veía. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. ¿Saben ustedes que en la época romana, cuando hubo una peste devastadora, las familias romanas echaban a la gente a la calle? A los enfermos los echaban a la calle para no contagiar al resto de la familia. ¿Y saben ustedes que la iglesia de esa época en Roma recogía a esas personas y las cuidaba? Y eso fue un efecto fundamental para la multiplicación de la iglesia. Ni siquiera fue una discusión teológica, filosófica o intelectual, sino el llamado de la misericordia, la atención al necesitado y la manifestación del amor. Y cuando viene la pregunta, ¿por qué? Entonces viene el mensaje. Cristo Jesús te ama y murió por ti y resucitó para que pudieras ser. Entonces, ese es el segundo aspecto. Entonces, hermano, consolidar, recuperar, volver a la verdad de la palabra y a la profundidad de la palabra, hermanos. No a la superficialidad ni a la inmediatez, sino al estudio de la palabra. Que nuestra adoración, como dijo Pablo, sea: cantaré con el corazón, pero también cantaré
con el entendimiento. No basta manipular las emociones si no tenemos un fundamento de por qué estamos adorando a Dios. Segundo, como decía, la misericordia, la atención al otro. Conversaba con un pastor en estos días que planteaba un pastor vecino, y él decía, tengo temor de no hacer lo que tengo que hacer. Y yo le decía, hermano, toque la puerta de su vecino y pregúntele qué necesita. O no le pregunte qué necesita, llévele algo. A lo mejor usted está haciendo lo más oportuno posible y ese algo, ese kilo de arroz, ese kilo de harina, no solamente va a satisfacer esa necesidad inmediata, sino que además va a dar un respiro emocional y va a decir, aquí hay alguien que está pensando en mí. Y tiene la oportunidad de compartir del Evangelio. Entonces la iglesia tiene que estar presente, no solamente en el ámbito que tiene que hacerlo, en el ámbito de la verdad, en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de la razón y de la argumentación, sino en el ámbito de la misericordia y de la presencia hombro a hombro del que lo necesita. No estoy hablando del evangelio social como lo propugnaron por allí hace unos años atrás, ¿verdad? No. El hombre tiene que reconciliarse con Dios porque es pecador y está perdido y necesita el perdón de Dios. Pero la iglesia tiene que mostrar misericordia, incluso en esos detalles prácticos, físicos y determinantes. El Señor Jesucristo se ocupó de la necesidad integral del individuo, del cuerpo, del alma y del espíritu. ¿Correcto? Cuando dijo, denle, después que les predicó a las multitudes, luego le dijo a Felipe, denle de comer. No los dejó ir. Cuando Elías, en su depresión y escapando aterrorizado de la reina Jezabel, después de haber aniquilado a los falsos profetas, huyó en una profunda depresión. ¿Y qué le dijo Dios cuando lo convocó, lo confrontó de primer momento? No le dio un sermón teológico, ni le dio una reprimenda. Le dijo, Elías, come. Y lo volvió a despertar, come y duerme. Y luego se levantó Elías y dijo, come. Y lo alimentó un ángel, y lo alimentaron los cuervos. Y después dice que Dios habló con él. Eso tenemos que ser, hermanos. Repito, volvamos a la profundidad, a la contundencia, a la intensidad de la palabra de Dios, sin límites, sin restricciones. Volvamos a la misericordia, atendamos al necesitado. Usted no sabe qué puede estar pasando su vecino. Tóquele la puerta y dígale en el nombre del Señor, aquí está, pensé que necesitarías este kilo de azúcar. Usted no sabe cuál es el impacto que puede haber con ese kilo de azúcar en la familia de esas personas, ¿verdad? Cuando usted le hable del Señor, cuando Él le abra la puerta, usted puede hablarle del Señor y a que la persona conozca al Señor por ese punto inicial. ¿Ok? Eso es fundamental en todo esto, hermano. Entonces, el fundamento de toda verdad está sostenido en su iglesia y necesitamos retomarlo y ser valientes para imponerla, para debatir, para confrontar con los que nos pretenden invadir. Nuestros hijos están expuestos a todas esas cosas. Está de moda en las noticias el caso de Jeffrey Epstein, el hombre que se suicidó y que se le descubrió una red de pedofilia donde están involucrados las más altas esferas del poder. ¿Okay? Hasta se acaba de causar la destitución de un príncipe de sus funciones reales porque está involucrado con el individuo. Se ha destapado una red de pedofilia espantosa a lo largo de todo el mundo por años y eso pasa por debajo de la mesa. Frente a eso, la iglesia con la palabra, con la verdad, con la predicación del evangelio, puede confrontar hasta que Él venga. Estar listos para que Él venga. Recuerden que cuando el Señor venga, los días serán como Sodoma y Gomorra, ya lo son, y como en los días de Noé. Cada quien hace lo que bien le pareciera. ¿Recuerdan aquella expresión que es redundante en el libro de los jueces? Escaseaba la palabra de Jehová y cada quien hacía lo que bien le pareciera. Si nosotros dejamos que la palabra de Jehová escasee, no va a haber freno ni respuesta real.
Pero hay otra cosa, si nosotros no lo hacemos, Dios va a buscar quien lo haga. Dios, porque va a cumplir su propósito, y también se trata de que yo quiero estar de ese lado. Yo quiero estar en ese equipo y no en el otro. Hermanos, que reflexionemos sobre la contundencia y la profundidad de la verdad que sostenemos y de la necesidad de salir adelante y dar una respuesta contundente a la verdad contra toda la maldad que asedia a nuestros pueblos y a nuestra sociedad. Que el Señor nos bendiga.